Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos aquellos hermanos que ya están conectados a través de nuestras redes sociales. Un abrazo para todos y cada uno de los que están en la ciudad de La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y también a todos los hermanos que se conectan del mundo entero. Hoy vamos a avanzar la segunda parte de Apocalipsis 12. Hemos estado hablando la anterior semana. Voy a hacer un recordatorio para aquellos que vienen por primera vez a la transmisión. Capítulo 12, la mujer vestida de sol y además encinta. Si usted mira la pantalla, vemos en la parte izquierda con color amarillo el capítulo 1. Nosotros hemos dividido en tres partes Apocalipsis. La primera parte, lo que has visto; la segunda parte, las que son; y la tercera parte, las que han de ser después de estas. En la primera parte hemos visto en el capítulo 1 las cosas que vio Juan, la revelación de Jesucristo como rey, como esposo, como juez, en su plenitud de la deidad. Después hemos avanzado en las cosas que son, el capítulo 2 y el capítulo 3 de la revelación de la novia, cómo Dios mira a la novia expresada en 7 iglesias. Después hemos entrado a los capítulos cronológicos que he colocado con fondo rojo para que podamos tener didácticamente una secuencia. Hemos hablado de la adoración celestial ante el trono de Dios en el capítulo 4, y en el capítulo 5 hemos visto cómo el Cordero está relacionado para tomar el rollo, ¿no? Y ahí entre letras amarillas hemos colocado a los pretribulacionistas. La iglesia ya está arriba. A los meso y los pos, la iglesia sigue abajo. Después hemos avanzado el capítulo 6. 6 de los 7 sellos van a ser abiertos. Lo que ocurre en el cielo está ocurriendo en la tierra, las consecuencias. Y ahí en el capítulo 6 se describe: el día de su ira ha llegado. Eso es lo que el planeta Tierra ha entendido, que el día de la ira del Señor ha llegado. El capítulo 7 es un capítulo descriptivo, explicativo de 2 grandes eventos. Un gran evento, y quisiera que tome atención en esto. Hablamos de los 144,000 judíos sellados con el sello de Dios, y se habla de la gran multitud que sale de la gran tribulación, la gran multitud que sale de la gran tribulación. En el capítulo 8 volvemos al cronológico. Se abre el 7º sello y se establecen 7 trompetas, las cuales en el capítulo 8 describe 4 de las 7 trompetas. El capítulo 9 habla de la 5ª y 6ª trompeta, y habla en el capítulo 10 nuevamente un capítulo descriptivo, ¿no? Explicativo. El ángel y el rollo. Cómo sacó el ángel un rollo, cómo termina comiéndoselo el rollo Juan, y cómo se sella en la voz de 7 truenos. Eso hemos hablado en el capítulo 10. En el capítulo 11 volvemos al cronológico y seguimos en el 6º sello, cuando nos habla de la medición del templo, y que por 42 meses es entregado a los gentiles el atrio, no es medido, y empieza a describir la función de los 2 testigos. Habla del segundo ay, y habla de la 7ª trompeta. Los reinos son de Jesucristo, el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado, y dar galardón a los profetas, y el tercer ay. Ahí termina el capítulo 11. En el capítulo 12, que es lo que hemos avanzado la anterior semana, hemos tocado sobre la mujer encinta, cómo apareció una gran señal de una mujer vestida de sol con luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona. Hemos hablado de la mujer encinta. Hemos hablado de Israel en la semana 70, hemos hecho una descripción de cómo va a ocurrir, qué va a hacer Israel en esa semana 70 de Daniel. Luego tocamos la mujer y el dragón, cómo la mujer está dando a luz a un hijo, y cómo ese hijo fue arrebatado para Dios, para su trono, y que va a regir con vara de hierro a las naciones. El hijo es arrebatado. Hemos hablado todo lo que se llama
de la resurrección de Jesucristo, como Él ha subido al cielo. Después hablamos en el verso 6 del capítulo 12 que la mujer huyó al desierto, ¿no? Y ahí va a estar sustentada por Dios por 1260 días. Hemos hecho una descripción cómo la mujer huye al desierto. Hemos leído el capítulo 9 de Daniel, hemos hablado del capítulo 11 de Daniel, hemos hablado sobre la abominación desoladora, cuándo se la pone, cuándo se le quita y hasta cuándo dura. Eso nos ha tocado la anterior semana. Después hemos hablado en la parte final del capítulo sobre que va a ser ayudado Israel, va a tener un pequeño socorro, ¿no? Que la abominación desoladora va a durar hasta que sea consumada la ira. Hemos hablado luego el capítulo 12, como Dios establece que las palabras de esta profecía están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hemos visto la abominación desoladora que tiene 1290 días de duración sobre la tierra, vale decir de la gran tribulación 30 días más. Eso es lo que habíamos avanzado en el capítulo 12. Después habíamos hablado de los bienaventurados, de los 1335 días, vale decir que va a aumentarse casi 70 días más, y los que lleguen a ese día son bienaventurados. Vale decir de que después de la semana 70 va a haber un mes, y además de ese un mes va a haber 45 días más, y el que llegue a ese tiempo tiene una bienaventuranza. También hablamos sobre la resurrección de Israel, sobre el valle de los huesos secos, y cómo Isaías 26 describe una gran resurrección. Y ahí habíamos quedado. Hoy vamos a hablar sobre muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Vamos a irnos a Apocalipsis en el capítulo 7. Verso 2, ya lo vimos en el capítulo 7, lo vamos a volver a leer. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, mire, aquí está hablando la Biblia de que muchos serán emblanquecidos, decía Daniel. Muchos van a ser limpiados, y esos muchos estamos viendo que son 144,000 que son de la nación judía, de la nación en la cual vino la profecía, para tu pueblo y para tu ciudad. Entonces, esta semana 70 es muy específica, no es para la iglesia, es específicamente para Israel. ¿Que la iglesia en parte va a estar en esta semana? Sí, va a estar en parte. Los que son meso y son post-tribulacionistas, básicamente son protagonistas en esta semana. Los pretribulacionistas solamente hasta el inicio. Entonces, no nos vamos a pelear por una posición, porque está sellada, está esta profecía cerrada hasta el tiempo del fin. Entonces, vuelvo a decirles de que lo que podamos comentar es un gran acercamiento, pero no es el 100%, porque todavía permanece con sello esta profecía. Entonces, por eso que hacemos las posiciones pre, meso y post, un análisis de cuál se acercaría más de la interpretación de esta semana 70. Lo que sí dice Daniel 12, que muchos serán emblanquecidos, muchos serán limpiados. Estos muchos son 144,000 judíos que van a ser sellados. En el capítulo, también lo hemos leído, en el capítulo 7, sobre cómo son sellados estos 144,000. Seguramente lo vamos a tocar cuando toquemos el capítulo 14, pero quiero ir al capítulo 14 de Apocalipsis para ver qué sucede con estos 144,000. Apocalipsis 14, versos 1 al 5, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión. Por favor, no se confunda que también monte de Sión está en el cielo, ¿no? Hay un monte de Sión aquí en la tierra,
arriba también hay monte de Sión. Aquí abajo hay Jerusalén, arriba también hay la nueva Jerusalén. No se confunda con esa palabra. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él estaban, ¿quiénes? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Ese fue el sello de Dios. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ve que están arriba, están en el trono del capítulo 4 en la adoración celestial. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, que fueron rescatados de entre los de la tierra. Paro ahí un ratito. La Biblia nos muestra que estos 144,000 han sido sellados con el sello de Dios, con el nombre de Jesús y el nombre del Padre, o el nombre de Dios en sus frentes. Es un sello muy diferente al sello que nos coloca el Espíritu Santo. La iglesia es sellada por el Espíritu Santo. Israel está siendo sellada con el sello de Dios y por un ángel. La iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo. En el nuevo pacto es el Espíritu Santo. En el antiguo pacto no es el Espíritu Santo, sino es un ángel el que va a sellar la frente de los siervos de Dios. No dice de los hijos de Dios, dice de los siervos de Dios. Hay una diferencia en el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía un énfasis de siervos. En el nuevo pacto se hace un énfasis de hijos de Dios, para tomarlo en cuenta. Ahora están los 144,000 redimidos de la tierra, están en el monte de Sión, están en medio de ese pueblo grande que está frente al trono, adorando a Dios en medio de los ancianos y los seres vivientes. Y la particularidad de estos 144,000 es que cantan un cántico que nadie puede aprender. Verso 4. Dice la Biblia: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí caen varias doctrinas de nuestro medio. Vemos en esta diapositiva, vemos que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. ¿Qué quiere decir que son vírgenes? Que no han tenido una relación sexual con mujeres. Son hombres que han tenido un tiempo de guardarse, que no han tenido la oportunidad y el tiempo de casarse. Acá los testigos de Jehová no entra ninguno. A todos los que los conozco son casados y tienen hijos y hasta son doblemente casados, o sea, no entran en este segmento. Entonces, querer apropiarse de estos 144,000, los testigos de Jehová o cualquier otro ser de la tierra, no entra. Los únicos que entran es que tienen que, número uno, ser judíos. Número 2, tienen que ser vírgenes. Y número 3, no son mentirosos. No se halló mentira en ellos. Este grupo de 144,000 son 12,000 por tribu. Si usted es boliviano, es argentino, peruano, brasileño, no entra en este grupo, porque no son primicias de los que creen en Jesús. Las primicias de los que creen en Jesús es la iglesia. La Biblia dice que los que hemos creído en la palabra de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, somos primicias para Dios. Está correcto. Pero de Israel, estos 144,000 también son primicias para el Cordero y para Dios. Es importante, nos confundimos cuando leemos primicias y pensamos que las primicias que son la iglesia entran como primicias en esta semana, y no es así. O querer colocar a las primicias, estos 144,000, a la iglesia, tampoco es así, porque son pactos diferentes. Un pacto obedece al primero y el otro al nuevo. En el primero el mediador es Moisés, en el segundo es Jesucristo.
estos hombres estaban adorando estaban en la primera parte de la semana 70, estaban adorando en el tabernáculo que diseñó Moisés. Entonces, a no confundirse con la palabra primicias. Primicias hay en la iglesia y primicias hay también en Israel. Estos fueron redimidos, fueron rescatados. Jesús pagó por ellos, los rescató como primicias y estos son sin mancha delante de él. Entonces vemos que Daniel, cuando habla que muchos serán limpiados, muchos serán emblanquecidos, esos muchos está hablando de Israel específicamente. Para los pretribulacionistas, nosotros hemos sido redimidos por Jesús, hemos sido primicias porque hemos creído en Él. Para los mesotribulacionistas y posttribulacionistas, añadimos estos 144,000, la iglesia que va a salir, porque para los meso y los post no ha habido todavía el arrebatamiento, entonces llegaríamos a ser parte de estas primicias. Y los meso y los post decimos es que de los dos pueblos hizo uno, las primicias de una parte y de la otra parte se juntan y salimos juntos. Es la posición mesotribulacionista. Vamos a volver al capítulo 12, verso 7 de Apocalipsis. Y seguimos con el relato del capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quiénes pelean? Pelea Miguel y sus ángeles. ¿Contra quiénes? Luchan contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Paramos ahí. Mire, hay una guerra intergaláctica, más allá de las galaxias, allá cerca al trono de Dios. Satanás es juzgado. Este Apocalipsis capítulo 12 está relacionado con Jesús cuando vio caer como un rayo a Satanás sobre la tierra. Cuando la tercera parte de los ángeles que se sublevaron y siguieron a Satanás fueron echados a tierra. Aquí está haciendo el énfasis que Satanás ya no tiene parte en el tercer cielo, ya no tiene parte, no puede entrar a acusar, no puede decir ¿dónde estaba Satanás dando la vuelta a la tierra y lo has visto a Job? Eso ya no puede ocurrir porque Satanás ya no tiene entrada más al cielo. Es arrojado al planeta Tierra, tiene 42 meses, 3 años y medio sobre la tierra para hacer conforme al plan que está establecido por Dios. Y en ese tiempo va a gozar de una temporal victoria. En esos 42 meses que Satanás ha sido echado fuera totalmente del cielo con sus ángeles, va a empezar la gran tribulación en el planeta Tierra. Ese es el momento más difícil porque despuesito de esta lectura del capítulo 12, en los subsiguientes capítulos, vamos a ver la ira de Dios en su máxima expresión. Se van a derramar 7 copas de ira. Y estas 7 copas de ira es la consumación de todo el juicio que Dios tiene para la tierra. Y al final de eso será cogido preso Satanás. Claro que eso vamos a ir leyendo posteriormente, pero ahora me quiero centrar en que el dragón y sus ángeles fueron echados. El dragón tiene su nombre, Satanás, también la serpiente antigua, también la palabra diablo. Son los sinónimos para identificar al que es adversario de nuestras almas. Ese ser maligno ha sido totalmente desvinculado del cielo. Él ya no puede volver más al tercer cielo. Se le cierra la puerta, se lo expulsa al planeta Tierra para que haga su morada, a él y a sus ángeles. Están en el planeta Tierra, se le ha concedido 42 meses, va el diablo a perseguir a todos aquellos que hablen de Jesús. Se va a hacer adorar en una imagen que aparentemente va a estar con la tecnología,
porque Él no es omnipresente. Él tiene que estar en muchos lugares, pero a través de la tecnología, no por su capacidad, porque esa capacidad solamente la tiene Dios de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero Él no lo tiene, entonces va a crear un sello de la bestia, va a crear una imagen que cobre aliento, va a crear el control y la persecución a todos aquellos que hablen de Jesús. Verso 10. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios. Ya no hay nada que hacer, señores, no hay vuelta atrás, pero Jesús va a tomar el mando de toda la creación. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, este relato del capítulo 2 es espectacular. Definitivamente es asombroso ver cómo Pablo está narrando la victoria de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Usted me dirá, ¿la iglesia? Claro que sí. Hay una parte que era iglesia, una parte que se quedó, una parte que después de este evento van a salir en gran multitud, gran que Juan no los va a poder contar. Va a haber un gran cosecha en el planeta Tierra, porque todos aquellos que hemos sido medio cristianos, pseudo cristianos, aquellos que hemos sido simpatizantes de Jesús, con seguridad que se van a convertir. Ellos van a ver, los que estén en este planeta Tierra, la certeza de la palabra de Dios, la veracidad de la profecía, y con seguridad que se van a convertir, con seguridad que van a dar sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Este segmento se aplica perfectamente no a Israel, porque Israel ya está guardado, Israel está escondido, Israel está protegido por Dios. Ha recibido una ayuda. Son 42 meses de terror en el planeta Tierra que van a pasar las personas que coloquen su vida como mártires. Los pretribulacionistas, decimos, son los que no quisieron convertirse en su momento, porque la plenitud de los gentiles ya salió antes de esta semana. Los meso y los pos decimos, no señores, aquí la iglesia va a ser probada en gran tribulación, vamos a ser sometida a nuestra fe y vamos a dar nuestra vida hasta la muerte y vamos a salir, ¿no? Esas son las posiciones respecto a la tribulación, a la gran tribulación. Pero lo que sí dice la Biblia, que va a salir una gran multitud a los cuales se va a extender su tabernáculo y van a reinar 1000 años también. Los pretribulacionistas decimos, son los que son de Jesucristo. Nótese que hay un orden de salida del planeta. Número 1, Cristo. Número 2, las primicias. Número 3, los que son de Cristo. Los pretribulacionistas, Cristo ya resucitó. Las primicias son la iglesia verdadera, la iglesia obediente, la iglesia hacedora de la palabra. Esos son las primicias, los primeros. Y luego saldrán los que son de Cristo, que vienen en la gran tribulación, todos aquellos gentiles que no han tenido una solidez en su vida cristiana, aquellos que han jugado con el evangelio, aquellos que se han prostituido, que se han tirado tiempo de libertinaje, que no han tomado seriamente la vida del evangelio, se convertirán y saldrán en este tiempo, y saldrá una gran mayoría, muchos más de los que han salido con la plenitud, muchos más de los que han sido primicias. Para los meso y para los postribulacionistas, en este grupo se engloba toda la iglesia, los que son verdaderos, aquellos genuinos, y los que no lo son y no lo han sido y que se van a convertir, y vamos a salir en un gran bloque. Estas posiciones tribulacionistas nos muestran que sí o sí va a haber una gran cosecha,
que sí o sí va a ser predicado con poder. ¿Quién va a predicar con poder? Los dos testigos. Los dos testigos son los encargados de un gran avivamiento en este planeta Tierra. Sigamos. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Escuche, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. En este versículo ya no hay más que decir. En este versículo estamos plenamente certeros en que la iglesia está arriba, que los 144,000 ya están arriba, porque dice los que moráis en ellos. Alégrense. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Paro ahí. Pondrémonos en foco. Número 1, hay alegría en los cielos. Número 2, dice, ay, 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 los que están en la tierra. Ay, ay, ay. ¿Por qué? El diablo, por ende, tiene ira, por ende es malo. Pero aquí se aumentan 4 letras. Gran ira. Ay de los que mueren en la tierra, porque ese va a ser implacable, sin misericordia. Y además, como sabe que le queda poco tiempo, 42 meses, porque después va a ser tomado preso por 1000 años. O sea, sabe que tiene 42 meses de vigencia de poder y 30 días de terror, porque él también va a llevar terror antes de ser preso. Va a irse contra la mujer. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se lo digo en castellano sencillo: perseguirá a Israel que había dado a luz a Jesucristo. No podemos decir que persiguió a la iglesia que había dado a luz a Jesucristo. Sería un error doctrinal. Sería un error doctrinal que de la iglesia nazca Jesús. Es imposible. La mujer, hemos determinado en el anterior miércoles, para los que no han estado, que la mujer es Israel. Y que el hijo varón es Jesucristo, que fue arrebatado y fue llevado al trono de Dios. Ahora el diablo ha bajado y va a perseguir ¿a quién? A Israel. Entonces vemos que lo que había hablado, que debe huir el que está en Jerusalén, huya a los que está al desierto, huya, que no sea en día sábado o sabatón, que no es hay de las mujeres que estén encinta, pero es para Israel. ¿Por qué tiene que huir los que están en Judá? ¿Por qué tienen que huir al desierto? Porque el diablo los va a perseguir. Verso 14. Mire la ayuda. Hemos leído que va a tener un pequeño socorro. Y dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahí para un ratito. La mujer se le dio 2 alas de la gran águila. Algunos eruditos en la Biblia estipulan que la ayuda que va a tener Israel de esta persecución del diablo, porque el diablo no lo va a perseguir como diablo, sino lo va a perseguir con su simiente,
con sus hijos. ¿Quién va a ayudar a Israel? Estos eruditos presumen que va a ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran relación con Israel. Estados Unidos ha sido el primer país en reconocerlo como Estado. Es el país que tiene serios compromisos con Israel. Es el que guarda a Israel hasta el día de hoy. Se presume que las alas de gran águila, nótese que un símbolo de Israel es una gran águila de cuello blanco. Esta águila se presume que sea Estados Unidos que cuide a Israel. Ahora sí estamos. Y va a volar delante de la serpiente al desierto. Nótese que Apocalipsis, Mateo 24 dice, el que esté en Judea huye al desierto. Y aquí la mujer está huyendo al desierto, donde va a ser sustentada tiempos y mitad de un tiempo. Un año, más tiempos, 2 años, mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio, que son 42 meses que se le ha concedido a el diablo que esté en el planeta Tierra tomando acción. Y dice, la serpiente botó de su boca tras la mujer, tras Israel, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Multitudes de gente sobre Israel. Verso 16. Y la tierra, verso 16, y la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de él, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es muy importante para explicarlo. La verdad, mi corazón se llena de gozo. Es ayudado Israel, la tierra abre su boca, el agua se entra dentro de la tierra, no puede arrastrar a la mujer el dragón. Es una figura, claro que es una figura. Va a colocar el diablo a través del falso profeta, a través del anticristo, convenios internacionales para hacer desaparecer Israel. Pero algo va a ocurrir que va a quedar nulo todo ese plan perverso contra Israel. ¿Quiénes? Los mismos que habitan en la tierra. Algo va a ocurrir en esa confusión que explica Daniel. Algo va a ocurrir donde se va a frustrar este plan. E Israel huirá y no los ubicarán, no los encontrarán, porque tienen un refugio preparado por Dios. Y el diablo se va a enojar en sobremanera y se va a llenar de ira contra Israel, pero como no puede tocar, ¿contra quién va a hacer guerra? Contra el resto de la descendencia de Israel. Aquí me gusta este tema. La Biblia dice que nosotros los gentiles somos herederos en Isaac. Somos herederos en Isaac. Y la Biblia dice que nosotros guardamos los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesús. Esto ya no es Israel. Para los pretribulacionistas, esta porción de la palabra se refleja a los que son de Cristo, los que no salieron con las primicias, sino los que se quedaron y se convirtieron en este periodo difícil de la tribulación, entrando a la gran tribulación. Claro que les va a hacer daño, los va a cerrar el diablo, los va a matar de una manera indescriptible. Cuando nunca antes hubo en el planeta Tierra una matanza a los que tienen el testimonio de Jesús, a los que no quieren adorarlo. Los que no conocen a Jesús dicen, márquenme, lo adoran a la bestia y pasan sin la persecución, aunque con los ayes que vienen del cielo. Pero los que se conviertan en este periodo, los que guarden el mandamiento de Dios y el testimonio de Jesús,
Los que son de Cristo serán perseguidos por este ser infernal, pero de una manera despiadada. Y la Biblia dice que estos vencieron, pues no adoraron a la bestia, ni aceptaron la marca de la bestia. Entonces aquí hay dos posiciones. La primera posición pretribulacionista, les decía, son los que han salido antes de esta tribulación, y los que están en este periodo son los que son de Cristo, que van a vencer por la sangre del Cordero, que van a vencer, y son una multitud, sí. Los meso y los post-tribulacionistas dicen, no hay salida de la iglesia. Vamos a pasar por completo y vamos a dar nuestra vida a los que somos de Jesucristo, a los que somos herederos en Isaac, que somos herencia en Isaac. Nosotros vamos a soportar, vamos a predicar la palabra, vamos a ganar multitudes y ninguno se va a hacer marcar. Vamos a escapar, sí, vamos, y a los que nos agarren vamos a dar nuestra vida por Cristo y saldremos con la gran multitud. Son dos posiciones. La posición pretribulacionista dice: ¿de qué sirve haber creído para ser sometido a tremenda persecución? Si acaso Dios no nos ha convocado a ira, si no nos ha invitado a misericordia. ¿Qué diferencia hay uno que ha guardado la palabra y uno que nunca ha querido ni congregarse? Entonces yo prefiero no congregarme para llevar el mismo fin. Los post y mesotribulacionistas dicen: no, señores, con gran tribulación entra al reino de Dios. No es tan fácil como ustedes creen, sino que todos vamos a pasar. Los pretribulacionistas dicen: oye, un ratito, entonces ¿quién son las primicias? Si todos vamos a pasar, los que somos de Cristo somos la iglesia y las primicias solamente es Israel. Los meso y los post dicen amén. Entonces, estas posiciones nos han llegado a dividir en la iglesia. Pero viendo desde el punto de vista teológico, esta semana 70 todavía está sellada. No tendríamos por qué enojarnos y pelearnos. Tendríamos que estudiar las posiciones e ir acercándonos al entendimiento de esta profecía. Pero lo que sí tenemos que estar, seamos pre, meso, pos, tenemos que estar listos para salir. El que pierde es el que no sale. Sigamos. El dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer. Eso hemos leído. Viendo el cuadro siguiente, vemos que la huida de Israel por 3 años y medio va a estar guardado por Dios. Son los 1260 días o los 3 años y medio que se le ha concedido a la abominación desoladora. Y la abominación desoladora va a estar vigente en el planeta Tierra 1290 días, 30 días de guerras, 30 días de terror, que también va a pasar la abominación. Y los que lleguen a los 1335 días, como le dijo a Daniel, serán de bendición. Entonces, todo este gráfico lo vamos a leer en Mateo 24, verso 15. Mateo 24, verso 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Paro ahí. Mi pregunta, después de haber leído hasta este lugar: ¿cree usted que esta porción es para la iglesia? Supongamos que sea para la iglesia. Desde aquí vamos a ir hasta los montes que están en Judá. Judá se considera iglesia y nosotros tenemos que ir hasta los montes. ¿Y qué conseguimos yendo hasta los montes? ¿Vamos a ser guardados por Dios? Hay una incoherencia en esta interpretación si queremos introducir a la iglesia. Pero si introducimos a Israel, acopla con todo lo que hemos leído: lugar preparado por Dios, donde va a ser escondido Israel. Isaías, por un poquito de tiempo va a ser guardado: cierra tus puertas, no salgas. La Biblia dice que va a tener una ayuda donde Dios ha preparado un lugar en el desierto, donde va a ser sustentado por tiempos y mitad de tiempo. Claro que Israel es.
Por eso es que tiene que salir volando, porque el diablo está en gran ira, está decidido a destruir a la mujer. Israel tiene que huir, pero tiene que huir a toda. No tiene tiempo Israel para pensar otra cosa, porque el diablo va a descender a Jerusalén, va a estar en Jerusalén para deshacerlo a la mujer. Y la mujer tiene que huir, y tan rápido es la salida que a la mujer no le alcanza. Tiene que ser ayudada por el águila, tiene que ser ayudada por la tierra para llegar al escondite que Dios ha preparado. Ahora sí, este versículo entra perfectamente para Israel. Verso 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían hijos. Me faltó esa porción. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire la exquisitez de la palabra. Hay de las que estén encinta. Muchos hemos enseñado y dicho, no, pues a las que están encinta, ese día va a venir el Señor y de su estómago va a desaparecer el niño. Nos equivocamos ahí. Las mujeres encintas van a tener problemas porque tienen que huir al desierto, tienen que correr, tienen que tener los medios que ellas puedan para llegar al refugio. El día sábado, los que guardan la ley, el día de reposo, no pueden caminar más de un determinado número de pasos. La iglesia de Jesucristo no guarda la ley como sacerdocio levítico. No guarda la ley desde el punto de vista de obras de la ley. Nuestro reposo es Cristo, nuestra circuncisión es del corazón. En el antiguo pacto, el reposo es el séptimo día y la circuncisión es de la carne. El día sábado, ¿en qué le afectaría a la iglesia? Si el día sábado todos los cristianos que conozco trabajan y hacen todo lo que tienen que hacer, excepto los judaizantes que quieren guardar el día de reposo comiendo fricasé. Más nadie ha podido guardar la ley, o sea, no aplicaría esto a la iglesia. Entonces, ¿a quién aplicaría? A Israel, a la mujer que tiene que huir, a la mujer que tiene que llegar a su escondite, a la mujer que ese día no sea día de reposo, que no esté encinta porque va a sufrir mucho. Israel tiene que huir al desierto porque ahí tiene un lugar Dios preparado donde la va a sustentar Dios a su pueblo por 3 años y medio. Entonces, Mateo 24, no podemos estos versículos asumir a la iglesia, sino a Israel. Y ahí viene la gran tribulación. Claro, son 1260 días que el diablo va a hacer caos en el planeta Tierra, pero no a Israel. Por eso huyó furioso. ¿A quiénes? A los que creen en Jesús. A ellos fue a deshacer el diablo con todo. Quiso ser adorado, no Israel, porque Israel está guardado en un lugar preparado por Dios. Ahora sí se entiende lo que dice Mateo 24. Sigamos, verso 22. ¿Cómo van a ser estos 3 años y medio? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, no lo creáis. Ahí para un ratito. Los días que van a ser acortados son los días de la gran tribulación. No los días de la tribulación, mucho menos los días antes de la tribulación. No. Los días que van a ser acortados son los días de la gran tribulación. Estos días van a ser acortados por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿La iglesia somos escogidos? Claro que somos escogidos. ¿Israel tiene escogidos? Claro que tiene escogidos. Pero estos escogidos, en el contexto que estamos leyendo, se refiere a los escogidos de Israel que llegaron
al refugio, que llegaron al lugar donde Dios ha preparado. Para los pretribulacionistas, los escogidos están arriba. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Para los Messi Post es Israel y también es la iglesia, los escogidos. Sigamos. Entonces, escúcheme bien. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ahí para un rato. Vamos a colocarnos en el plano de la iglesia. Si ahorita a usted que es de la iglesia le dijo, el Cristo está en el Perú, ¿usted qué me dijera? Imposible. Primero es el arrebatamiento para que venga la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo va a ser con poder. Entonces, si me dice que el Cristo está afuera o abajo, no me aplica a la iglesia, no entro en ese juego. ¿Se entendió? Pero para Israel sí aplica, porque Israel va a estar escondido en su refugio y ellos están esperando a Cristo. Ya se les ha quitado la dureza de corazón. ¡Ey! Está el Cristo afuera. Saben que el Cristo ya llegó. ¿Y cuál es la voz? Dice, no salgáis. Colócamelo el verso 26. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, a los escogidos. Escucha, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, la respuesta es, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Paro ahí otra vuelta. ¿Que se van a levantar falsos cristos antes de la tribulación? Sí, Señor. Los anticristos que habla Juan, sí, Señor. ¿Que se van a levantar falsos cristos en la tribulación? También se van a levantar. Mire, son dos eventos diferentes que hay similitud que puede llevar a la confusión. Pero en Mateo 24 específicamente está hablando de los cristos que se levanten y de los falsos profetas que harán grandes señales. Es una advertencia para Israel que esté en su refugio, porque la voz es, no salgan. No aplicaría para la iglesia no salir. ¿No salir dónde? Si nosotros no estamos encerrados. En todo caso diría, no vayáis. Dice, no salgáis. Ojo, está en el desierto. ¿A quién es la señal del desierto? No es a la iglesia ir al desierto, está en el desierto. Es a Israel, porque ahí será su refugio. Ahí es el lugar preparado que tiene Dios para Israel. Entonces cuando dice, mirad, está en el desierto, no salgáis. De tu refugio que te ha preparado Dios Israel. Y escucha Israel, ya ha llegado el Cristo, está en el desierto, no salga del refugio, quédese. Oh, mirad, está en los aposentos, no les crean, no. Esta porción de la palabra está hablando Jesús a Israel. Mateo 24 está Jesús hablando con ciudadanos, está hablando con israelitas. Nótese que Mateo 24, Jesús está viviendo la ley, está hablando con los de la ley, porque ellos entienden. Después de la cruz, después de la resurrección, después de la fiesta de Pentecostés, entra en el escenario el pueblo gentil.
En este momento, Mateo 24 está siendo predicado a una gente que conoce del día de reposo, que conoce perfectamente de la mujer, que conoce perfectamente de todo lo que se guarda en la ley. Y a ellos Jesús le está diciendo que no sean día de reposo. Van a venir falsos cristos, sí, pero no salgan de sus aposentos, no crean, quédense ahí. Lo que va a contar Jesús después es que va a venir Jesús y va a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Pero eso no es apto, sino Dios va a juntar a Israel. Eso lo vamos a ver en un tema aparte. Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mire, qué lindo ver que Israel, que está endurecido, que Dios lo endureció, va a ser quitado ese endurecimiento va a ser quitado cuando la plenitud de los gentiles haya entrado al reino de Dios. Los pretribulacionistas decimos, si el arrebatamiento, cuando entre la plenitud de los gentiles, es antes de la tribulación, Israel ha sido quitado su velo y va a entender los sucesos de la semana 70. Si fuera mesotribulacionista la plenitud de los gentiles, ¿en qué rato Israel se va a dar cuenta de todo lo que va a suceder los 3 años y medio posteriores? ¿En qué rato va a entender para entrar al refugio? Si fuéramos post-tribulacionistas, diríamos, definitivamente Israel no entendió nada, porque no abrió el entendimiento, porque la plenitud de los gentiles sigue todavía en el planeta Tierra, y cuando salga, ya está la abominación desoladora, ya ha ocurrido los días de la ira, ya ocurrió todo, e Israel no se dio cuenta. Entonces, este versículo es demasiado determinante para fijar cuándo va a ser el arrebatamiento. Los pretribulacionistas tienen mayor sensatez o mayor sentido común de que si sale Israel es abierto su entendimiento y va a entender cronológicamente los sucesos, y si va a poder oír, si va a poder huir, si va a poder cuidarse del anticristo, si va a ser guardado, si va a ser reunido. Es entendible. En los mesos es muy débil porque es el arrebatamiento, inmediatamente Israel entiende, pero tiene poco tiempo para entenderlo. Habría mucha debilidad en esa posición. Los post-tribulacionistas definitivamente no concuerdo con este versículo, una posición post, porque Israel no tendría tiempo de entender. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, del cielo, y apartará a Jacob de la impiedad. Mateo 24, 29. Nos quedamos el 28 hace rato, ahora el 29. Leamos. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de los 3 años y medio de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. La palabra erjomain, verso 30, por favor, cabina. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Paro ahí un ratito. Después de aquellos días de la tribulación van a venir una etapa de gran tribulación.
En esta gran tribulación está hablando Jesús a sus discípulos que en los 3 años subsiguientes, 3 años y medio, se va a oscurecer el sol, la luna, las estrellas, va a haber un desastre. Y después de que ocurra ese desastre, aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quiénes se van a lamentar? Las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo. Aquí la palabra viniendo no es parusía. Ojo, los posttribulacionistas. No es la palabra parusía. Aquí la palabra es erjomain, arribar, aterrizar, llegar. Parusía es estar cerca. Entonces, después de los 3 años y medio, es la segunda venida de Jesús. ¿Por qué es la segunda venida? Porque es con poder y gran gloria. Para los pretribulacionistas encaja perfectamente. Dice, sí, porque tenemos que venir con Jesús, porque Jesús no va a venir solo. Tiene que venir con la iglesia, Él y sus santos. Entonces, como hemos salido antes, sí llegamos al final. Los mesotribulacionistas dicen, sí, claro, vamos a salir en la mitad y vamos a venir con Jesús. El problema lo tienen los posttribulacionistas, porque termina la semana 70 y tendría que ser subida y bajada. ¿Y en qué rato se casa? Las bodas del Cordero son arriba. Entonces, ya hay una incongruencia en una posición tribulacionista respecto al arrebatamiento. Los post no pueden explicar muy bien esta parte, porque Jesús viene con gran gloria. Ok, ¿y en qué rato es el arrebatamiento o no hay arrebatamiento? La palabra que habla de arrebatamiento es la palabra parusía en un 99%. Y la palabra de la segunda venida es la palabra erjomain en un 100%. En Apocalipsis no existe una sola palabra parusía. Todas las palabras que están en Apocalipsis es erjomain cuando se traduce de venir o venida. Un día hablé con un hermano y le dije, ¿por qué no revisamos la palabra erjomain y parusía y correlacionamos los eventos para entender los sucesos? Porque si no hacemos esa discriminación entre la palabra parusía, que Reina Valera ha traducido como venir, y erjomain, que Reina Valera ha traducido como venir, uno dice venir, venir, y crea la gran confusión. No es la misma palabra parusía y erjomain. Parusía habla de estar cerca y erjomain habla de arribar. Entonces, en la venida del Jesús, arribar, en su segunda venida, sí está hablando que después de la gran tribulación viene la segunda venida de Jesucristo. Hay muchos que sostienen que estamos viviendo el milenio. Dicen, no, estamos viviendo el milenio. O sea que vino Jesús con gloria y poder. Ya se dio este suceso. Entonces hay errores muy fuertes doctrinalmente si nosotros solamente vamos a tomar una parte de la palabra. Sigamos. Verso 31. Como Jesús viene, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí la cosa está interesante. ¿Por qué interesante? Porque Israel está escondido. Sus escogidos están escondidos. Ah, qué bonito suena. Los escogidos israelitas están escondidos. Están en el planeta Tierra. Los escogidos de la iglesia están con Jesús. No puede juntarlos. De repente es un aliciente a los posttribulacionistas. Dicen, no, pero ahí nos está juntando. En ese momento la iglesia va a ser juntada. Hay un error. Si tomamos que estos van a ser juntados referidos a la iglesia, estaríamos hablando que esta iglesia no ha estado en la adoración celestial, esta iglesia no ha estado en el tribunal de Cristo, del juicio de las recompensas, esta iglesia no estaría en las bodas del Cordero. Entonces, ¿con quién se casó Jesús?
Si recién está juntando su gente, todavía no ha tenido ese tiempo de estar en el cielo. Pero los pretribulacionistas decimos, no, nosotros hemos estado los 7 años de acuerdo a la tradición judía con Cristo en nuestros aposentos. Ahí se ha llevado el juicio del tribunal de Cristo, ahí se ha llevado las bodas del Cordero y están sus escogidos de la iglesia viniendo en caballos blancos, con vestiduras blancas, para este día de la gran guerra. E Israel va a ser juntado no por la iglesia, sino por los ángeles de los 4 vientos, donde han estado escondidos su pueblo. Entonces Mateo 24 entra para Israel, una gran parte, porque hay otra parte donde dice se ha tomado uno y otro se ha dejado, que está hablando del arrebatamiento para la iglesia. Ezequiel capítulo 37. Perdón, quítemelo la pantalla. De repente hay una pregunta que nace en su corazón y me diga, pastor, si Israel va a estar en el desierto, diría la palabra que los escogidos abran la puerta y salgan todos, ¿y para qué de los 4 puntos cardinales? Es una buena pregunta. ¿Que va a ser abierto el aposento y va a salir los que estaban escondidos? Sí. ¿Y por qué de los 4 puntos cardinales? Se lo explico, Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 9 dice, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 12, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Verso 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Verso 13, cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Paro ahí un rato. Primero va a abrir, número 1, el refugio de Dios y salen todos los que estaban 3 años y medio, sí. Hasta ahí no tenemos problema. Segundo, va a mandar a sus ángeles que traigan de los 4 puntos cardinales a sus escogidos. Dios va a resucitar a todo Israel. La Biblia hemos leído que dice que todo Israel será salvo. Dios va a abrir los sepulcros de todo el planeta donde ha muerto un judío. Y ese judío resucitará de cuerpo natural a cuerpo natural, o de cuerpo mortal a cuerpo mortal, porque ellos tienen que entrar al reposo, tienen que entrar al milenio, a ser parte del pueblo del milenio. Entonces dice, yo voy a sacar de vuestros sepulcros, de vuestras sepulturas, voy a poner mi espíritu y os haré reposar sobre esta tierra. Los que creen que estamos viviendo el milenio están totalmente equivocados, perdón que se los diga, porque todavía Israel no ha resucitado. Cuando Israel resucite de sus sepulturas, estaremos diciendo que estamos en el preámbulo del milenio. No es que nosotros somos la resurrección de Israel. Mentira, mal, los preteristas están equivocados. Nosotros somos gentiles que cuando venga el arrebatamiento, los que hayan muerto resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados, seremos resucitados en cuerpo glorioso y vendremos con Jesús. Eso es una cosa diferente a la resurrección de Israel. Israel va a resucitar en cuerpo natural, en cuerpo mortal. Va a tener
que entrara al reposo en esta tierra, un reino de milenio cuyo Dios, cuyo rey va a ser Jesús de todas las naciones, y la iglesia serán cogobernantes juntamente con los 144,000 y todos los israelitas que han creído en Jesucristo. Claro que sí. Pero nótese lo bello y lo hermoso de este pasaje. Dios mandará a sus ángeles a recoger a los que resuciten en todo el planeta y los traerán a Jerusalén. Israel en la semana 70. Todo lo que se lo he mostrado, hágamelo un clic por favor. Israel en la semana 70. Hemos hablado de la primera venida en el año 0, cuando vino Jesús como Mesías humilde, sufriente, y vemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Y vemos que entre ambos eventos hay un espacio que se llama la semana 70, que ha sido establecido para Israel y para Jerusalén. En especial para Israel y Jerusalén. 70 semanas se han establecido sobre tu pueblo y la ciudad. Pero ese espacio libre desde el año 0 hasta el año 2021 y de repente un poquito más, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de gracia, es el I de Dios, es el tiempo de un nuevo pacto. Que no entra Israel, ahí está Israel duro, durísimo, endurecido. No cree en Jesús, mucho menos va a entrar en el nuevo pacto. Ese es el tiempo de la iglesia para que conozcan a Jesús. Los que piensan que la semana 70 ha sido en el año 70 de nuestra era están totalmente equivocados. Totalmente equivocados, porque si querían que valga hasta el año 70, después que ha muerto Jesús, debían contar la semana 70, los 7 años. Entonces el Pentecostés hubiese sido después de la semana 70, para aquellos que consideran que la semana 70 fue después del Mesías que murió. Es un error doctrinal decir que el año 70 ha sido el año 70 de la semana de Daniel. Falso. Desde que murió Jesús hasta el día de hoy, no hay semana 70, estamos viviendo tiempo de gracia, tiempo adicional, tiempo dado a la iglesia de Jesús, tiempo dado a los gentiles. La semana 70 todavía no ha empezado. ¿Y cuándo va a empezar? Usted me pregunta. Claro que sí. La semana 70 va a empezar con 2 grandes eventos. Cuando se manifieste, cuando se dé a conocer quién es el anticristo, y número 2, cuando se dé una apostasía. Son 2 eventos previos a la venida del Señor. Sigamos. El siguiente clic creo que nos grafica todo lo que hemos hablado. La semana 70 de Daniel. Para los pretribulacionistas, la plenitud de los gentiles es antes de la tribulación. Israel deja el endurecimiento. Pasan 3 años y medio donde sacrifica a Israel en el tercer templo. Hay la paz mundial, paz y seguridad. Ahí nuevamente se le concede a Monte Moriah a Israel por 3 años y medio. Y después de 3 años y medio en la mitad, en el capítulo 12, es echado Satanás sobre la tierra. Es colocado la abominación desoladora en el lugar del sacrificio. Israel huye al lugar donde Dios ha preparado, donde va a ser guardado 3 años y medio. Y va a ser un lugar de 1260 días que se le ha concedido al diablo. El diablo tomará 1260 días con poder y autoridad sobre la tierra y tendrá 30 días adicionales más donde organizará una gran guerra. Viene la segunda venida de Jesús con poder y gloria, y ahí saldrá Israel de su refugio. Ahí Jesús mandará a recoger sus escogidos. En el día 1335 todo Israel resucitará, todo Israel será salvo y entrarán al milenio. Este es el gráfico de la semana 70 de Israel, donde los pretribulacionistas han considerado que no está la iglesia en su plenitud, sino los que son de Cristo, los que se queden. Los mesotribulacionistas dicen no, a mitad de semana recién salen, y los post dice a final de semana es la salida.
Mire lo apasionante que es este capítulo 12. La verdad que nos quedaríamos, creo, horas y horas hablando, correlacionando con todas las profecías del Antiguo Testamento. Tanto Ezequiel, Isaías, Daniel, Zacarías son los que llevan el esfuerzo de la revelación de esta semana 70. Demasiado importante para Dios, para su pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita noche en la cual podemos disfrutar de la exquisitez de tu palabra. Gracias por darnos el libro más maravilloso que es Apocalipsis, una carta de amor, de revelación, de poder, de compromiso, de matrimonio. Un culminar, Señor, de todo tu plan para aquellos que hemos decidido creerte y obedecerte. Bendigo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que han decidido escudriñar este precioso y grandioso libro que es Apocalipsis, el libro que tiene promesa de una bienaventuranza al que lo lee, cree y lo guarda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo, amados hermanos. Antes de irnos, comunicarles, por favor, coloquen en su agenda el 8 de mayo, vamos a tener a las 2:30 de la tarde bautismo en aguas. Bautismo en aguas el día 8 de mayo a horas 14:30 aquí en Rocafiel, Chuquiaguillo, para todos los hermanos que gusten obedecer a Dios pasando por las aguas del bautismo. Esta invitación es para todas las congregaciones Rocafiel de la ciudad de La Paz y para todos los hermanos que Dios les invite a bautizarse. No es para pertenecer a una denominación o a una iglesia, es para hacer la confesión de nuestros pecados y ser salvos por el arrepentimiento. Es aquellos que creemos en la confesión de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, y el próximo miércoles estaremos hablando Apocalipsis capítulo 23. Que Dios les bendiga.